Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Waggoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si comprendemos hasta qué punto la buena noticia es buena. Es con inmenso placer que presentamos estos deliciosos bocados cotidianos de buenas noticias. Pueda producir a todos vosotros tanto placer oírlas como a nosotros reunirlas y llevarlas a vuestros oídos. Cristo, el autor de la fe. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 18. ¿La fe debe ser refinada? ¿Debemos esperar que nuestra fe aguante la prueba igual que el oro afinado en fuego? Sí, ciertamente. No importa lo débil que pueda ser nuestra fe, pero la prueba de nuestra fe es más preciosa a los ojos de nuestro maravilloso consejero que todo el oro y las piedras preciosas de todos los tesoros del mundo. ¿Qué dice el Señor a propósito de la fe? Leemos la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1 y versículo 7. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Démosle gracias que considera nuestra débil y temblorosa fe de esta manera. ¿No es esto uno de los más grandes estímulos que el Señor puede darnos? Tal vez puedes decir, no tengo fe. Pero el Señor dice que la tienes, y yo digo, gracias a Él por lo que tienes. No importa cuán pequeña sea, aunque sea como la semilla de mostaza. Gracias a Él que la tienes y gracias a Él que es más preciosa a sus ojos que todo el oro y las riquezas de la tierra. Así es como el Señor ve tu fe. No debes preguntarte si tienes fe o no la tienes. Dios dice que la tienes, y esto es así. Leemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 1 y el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Dios ha sembrado fe en cada corazón que ha nacido en este mundo. Dios hará que esta fe crezca sobremanera, y Él nos revelará su justicia a medida que vaya creciendo de fe en fe. ¿De dónde viene la fe? Dios nos la dio. ¿Quién es el autor de la fe? Cristo es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Es la fe que está en el corazón de cada hombre. Si cada uno usa la fe que tiene, nunca tendrá falta de fe.